Hola, buenas noches, soy Carlos, el defensor del tranvía. Hoy vamos a hacer otro comentario más, otro capítulo más sobre el mundo de los tranvías, el mundo mágico de los tranvías. Bien, y digo mágico porque evidentemente este mundo de los tranvías trae muchas cosas muy sorprendentes que muy poca gente conoce. Y para eso estoy yo, para que, para que desde un lenguaje coloquial, que todo el mundo pueda entender, podamos ver cosas, ¿vale? Que seguramente los técnicos, los ingenieros de caminos, etcétera, 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 que son los que se dedican a construir y montarlos, saben, evidentemente. Pero yo lo hago de manera coloquial, de una manera sencilla, para que todo el mundo pueda entender. Bien, hoy en Blogger he hablado de una cosa muy curiosa, ¿vale? Me explico. En Blogger he hablado yo sobre el tipo de catenaria. ¿Por qué digo tipo de catenaria? Porque después de hablar de las catenarias en sí, de lo que es el voltaje y toda la historia esa que está en Blogger también, si que lo queréis mirar. El tipo de catenaria me refiero a dos clases de catenaria que se puede haber. Bueno, dos clases que son la rígida y la que es más, digamos, que es más blandita, ¿vale? Que es la común que había antiguamente, ¿vale? Que se deslizaban los troles antiguamente, ¿no? Y la rígida, que es la que está, digamos, que lleva el metro, por ejemplo, de Barcelona, lleva rígida. Llevaba la otra ligera, pero se rompía con mucha facilidad. Tras paso de trenes y trenes y trenes durante el día. Así que optaron por poner la rígida porque era más segura. En parte también. Pero no nada que ver, pueda caer o pueda caer encima de algo, un tren, e incendiar, en fin. Que os voy a contar yo de temas accidentales. Y comentando ese tipo de cosas, también estaba el tema de la estética. La estética, evidentemente, como podéis comprender, es muy sencilla, porque antiguamente los tranvías pues iban con ese cableado, estéticamente hablando, en la que se ponía, digamos, unos adornos en los edificios, ¿vale? Y entonces el cable iba de ese edificio a otro edificio de la calle. En la calle, pues de edificios, el cable iba por en medio, ¿vale? Pero iba un cable que lo sujetaba a ese cable. Entonces lo que evitaba eso era poner justamente el palo, ¿vale? El mástil, palo, que iría entre medio de las vías con el cable de ida o cable de vuelta o un cable con una vía, dependiendo del lugar, ¿vale? Entonces, bueno, siempre comparando con Barcelona, mi ciudad, es la que creo que es la que tengo que poner en el mundo. Os comento lo que había. Bien, en Barcelona teníamos los cables de los tranvías, evidentemente, a partir del año 1912. Se empezó. ¿De acuerdo? Bien. Sabéis que los tranvías antiguamente pues empezó simplemente siendo un carro con dos caballos, un carro que tiraba un vagón con ruedas de carromato normales, ¿de acuerdo? Luego se pasó a los dos caballos al carro, pero con unas ruedas metálicas y unos raíles. Y el carro, los caballos iban dentro de ese raíl. Evidentemente, en ambas situaciones, el tranvía evidentemente era lento. O sea, no iba a ponerse a correr. Y se entraba por atrás, era un vagón alargado, donde la cuya única entrada estaba detrás, el cobrador estaba detrás, cobraba y la gente se sentaba, digamos que sí, como a lo plano, a lo largo, ¿vale? Entonces, bueno, a partir de 1912 se empezaron a electrificar líneas, y los vagones ya dejaron de ser con caballos, empezaron a ser autónomos con cabina propia de mando, pero entre unos y otros hay una excepción que es muy sorprendente, que es muy poca gente seguramente conocéis, que seguramente sería un tranvía de vapor. Y sí, un tranvía de vapor que lo que hizo fue sustituir los caballos, evidentemente, poner una locomotora de vapor pequeñita, cuadradita, tirada de 3 vagones. Y eso era un tranvía de vapor, que el único problema que tenía eso es que cuando circulaba, pues imaginaos el vapor. Si ya una locomotora de vapor en una estación, imaginaos la cantidad de vapor que echaba, pues imaginaos esto, que tenía que ir lo mismo. Porque claro, todo eso el rollo de la revolución industrial que empezó en Inglaterra con el carbón. Ajá. El ferrocarril casualmente empezó en Inglaterra también, ya lo sabemos todos. Entonces, claro, el tranvía no va a ser menos. Y la evolución del tranvía empezó a ser esa, empezó el vapor y mientras estaba el vapor fueron buscando soluciones. Y cuando digo buscar soluciones, significa investigar. Claro, evidentemente, la investigación del resultado fue que cuando llegaron la electrificación a las calles, cuando las farolas dejaron de ser de gas,
aquello que el típico de las películas que he visto siempre, que el tío abría y incendía, pues bueno, eso se finalizó. Y entonces ahí es cuando alguien se dio de eliminar la cabeza, hacer, ya saben lo que hay que hacer. Y a partir de 1912 se empezaron a electrificar las líneas. Cuando se han electrificado las líneas, significa que pues, los tranvías con vapor se retiraron todos, se guardaron todos, o se desguazaron. Otra desgracia de las grandes. Y porque en este país, en España, no suelen tener un sentido de decir, vamos a guardar un modelo de algo restauradito para que así la gente futura pueda conocer a través del Museo del Transporte, o como sea, como se hace en Europa. Aquí todo lo de desgracia, ¿no? Entonces, bueno, la electricidad se fue haciendo poco a poco, a las niñas poco a poco, no tan exageradamente, pero... Y entonces, una de esas cuestiones técnicas es esta. Visualmente, que es lo que la gente comentaba respecto al tram cuando iba a ir en la primera fase por la diagonal. Porque claro, una vez que se ha decidido eso, claro, entonces hay que decidir cómo funciona ese tranvía, ¿no? El tranvía que estaba yendo por la diagonal en la primera fase está yendo con un tercer carril, que no lleva catenaria, ¿vale? Ya os explicaré el tema desarrollado de ese tema. Pero déjame que os comente que, bueno, pues en Barcelona, por ejemplo, con toda la zona de la Champla, pues todas las casas tienen esas piececitas que yo he fotografiado y que están en el grupo de Facebook del tranvía, ¿vale? Y que en el blogger he puesto una o dos fotos de esas. Y el cable iba ahí, atado, ¿vale? Es un cable eléctrico, ¿vale? Y la parte importante son dos cables que estaban unidos a ese cable que trae de travesaño, que va vamos a decirlo así, de oeste a este, ¿vale? Y de norte a sur serían los dos cables que serían la catenaria real del tranvía, que estarían justamente queriendo coincidir con la vía que está debajo, ¿vale? Esa situación, pues evidentemente, visualmente, pues queda un poco feo. O sea, para la gente de ahora, eso sería horroroso. Porque yo he visto en países del este europeo que hay plazas muy grandes y trae todo el cable a ese puesto y a pesar de que hay postes repartidos por toda la plaza, parece una telaraña. O sea, vamos, no faltaría poner una araña gorda ahí arriba para que circulase por encima, como diciendo, bueno. Entonces visualmente queda muy feo, pero para la gente del momento, como nadie discutía nada, pues a la gente le importaba el crecimiento, simplemente que el tranvía funcionara y que el tranvía lo llevase a donde tenga que llevar. Nadie discutía si el tranvía estaba bien, si el tranvía no estaba bien. No, es lo que había y punto. No había discusiones, no había libertad de discusión. Y esto me lleva a que ahora cuando el tranvía 40 años después regresa, podrían haber pensado lo mismo en el tramvay, por ejemplo, y no pensar en el tramvay. El tramvay tiene catenaria, ¿de acuerdo? Y los postes van entre medio de las vías. Y si no entre las vías, pues cuando pasas por el túnel aquel de Cornellá, que está justamente con la estación de la línea 5 del metro, está en el techo. No hay poste, pero está en el techo. Y cuando va a salir, pues la catenaria. En el tranvía está lo mismo. Cuando pasa por el túnel al lado de la Gran Vía, está la catenaria en el techo. Y está cuando el tranvía baja y está también cuando sube. Y cuando pega la curva esa, cuando sale del túnel ese, que pone una curva así muy rara, también está. Es decir, solo es el trozo que hay de las Glorias a Verdaguer que no tiene, que tiene tercer carril. Entonces el tranvía, como ya habéis visto en algún vídeo que yo os he subido, tiene que bajar el pantógrafo y poner el sistema de los carriles y cuando está listo, entonces arrancar, ¿vale? El tiempo que el tranvía para un momento ahí para que los dos sistemas funcionen, uno que se apague y otro que se encienda, porque si no se enciende el otro, se va a mover, ahí hay un problema. Entonces, bueno, pues ahora el dilema está en saber qué pasará con la segunda fase, cuando empiece, qué van a hacer ahí. Pues claro, no lo sabremos hasta que esté todo más o menos instalado, porque a pesar de que están las vías instaladas, los raíles, no significa que vaya a haber tercer carril si es que no lo ponen. De momento, hace esa idea que de momento no está. Porque primero cuando instalan primero los raíles. Y una vez que los raíles, en la parte de medio, como están cementados, ahí es donde tienen que picar, ¿vale? Y trabajar después con el hormigoncito para poner el supuesto tercer carril si es que llegan. Y la verdad es que tengo que decir que tuvimos suerte porque Alstom es una marca que tiene tercer carril y es la única marca que lo hace. La única marca fabricante de tranvías que lo hace. Otros tienen otros sistemas y otras historias, pero esta nos garantizó, o debió de garantizar al ayuntamiento en aquel momento de que ellos pueden hacer un tercer carril, sí, que puedan subir la catenaria por eso, pero claro,
que pensemos que eso sale más caro. O sea, eso no sale como un plan de, bueno, a ver, lo presupuestado estaba con la catenaria, ahora sin catenaria pues esto más caro. Y eso hay que pensarlo también, es decir, las tornas cambian cuando uno de los dos firmantes del acuerdo cambia de idea o tiene otro plan, que en este caso sería el ayuntamiento. ¿A raíz de qué? Preguntaréis. De los vecinos de la zona de la Llauna, que decían, claro, que si va a poner usted ahí una catenaria, pues claro, va un poco feo. Claro, imagínese, cuando llegue la S en el monumento de Jacinto Verdaguer, que hace el tranvía, que pega ese giro raro, pues imagínese usted una catenaria ahí, un palo ahí, siguiendo eso. Pero que tampoco sería tan grave. Repito, no es grave, porque las catenarias, a ver, para los camiones y autobuses no importa porque la altura llega y sobra. Nadie se tiene que subir ahí arriba a hacer idiota. ¿Me explico, no? Vale. Lo único que a lo mejor, pues quizás llegando al monumento, en el monumento en sí, pues a lo mejor pueden poner alguna pieza para que se aguante la catenaria sin necesidad de un palo cerca de la carretera que sube, digamos del carril que sube para San Juan. Por cierto, sabes que yo, estando unos días haciendo el tranvía y tal, vi un accidente entre un taxista con pasajeros y otro, porque parece ser que el taxista con pasajeros se dedicó a mirar en la estación de tranvía y no se dio cuenta de que estaba el otro parado y chocaron. Los pasajeros se quedaron sin taxi. Eso, como digo, bueno, la gente, claro, es un taxista extranjero que a lo mejor no ha visto un tranvía en su vida y la instalación estaba abierta, evidentemente, pero no había tranvía que circulaba porque estaba todo por llegar. O sea, estaba abierta, no había verjas ni nada, pero... Y claro, eso, no sé, supongo que la curiosidad, pero bueno, digo, no sé, pero cuando pase otro momento, aparca y dedícate a hacer fotos, como yo. No te pongas ahora a circular y de repente ves que el otro parado y pum, vale, y por detrás. Bien, entonces, dicho esto, y dicho el tema de estéticas y dicho el tema de tipos de catenaриas que hay, que son dos, ¿vale? Pasamos a pensar. El segundo cuestión técnica es que, bueno, la catenaria se puede hacer también con postes, como habéis visto también en el Camino del Tibidabo, ¿veis? Cuando llega al final de recorrido que hay un poste ahí, con una rueda, es que esa rueda lo que hace es tensar, porque la catenaria tiene que estar muy tensa, ¿vale? Si pasas algo, hay que subirse arriba de esa ruedecita y girar esa ruedecita, que es una rueda como tipo eje metálico, ¿vale? No tienes típica rueda con dientecitos, y se tiene que ir girando hasta que la catenaria vuelva a tensar. Esto es como una guitarra, ¿no? La guitarra tiene que estar a cuerdas tensas para poder tocarla bien, pues esto es lo mismo. Y hay que dar la vuelta a esa ruedecita para que vaya, pero eso lo tienen que hacer los técnicos, no los conductores. Entonces, bueno, lo demás es muy sencillo, o sea, el poste tiene que ir en medio de las dos vías durante todo el recorrido y la catenaria solamente se queda en ese espacio. No se ve el espacio del carril de los autobuses ni de los coches que pudieran quedar en el futuro después de la obra. Se vería la catenaria en cuestión. La catenaria quedaría siempre dentro de la instalación del tranvía, que es donde tiene que estar. El problema es cuando llegue a la plaza Sindorus, claro está, y el problema será cuando llegue a la parte de Francesc Macià. En Francesc Macià hay un cable hay un poste que indica que el tranvía se ha acabado. O sea, que ahí está el final del tranvía, de momento, temporalmente. Pero también otro día pensando, como viendo lo del Consejo Comarcal, que al final ves que hay aquellos palos con aquellos cuadritos rojos y blancos que yo os enseñé. Claro, en Francesc Macià no está, hay un tope, hecho de cemento sí, pero no hay una... No están esos cuadritos, están arriba. O sea, no están implantados, están arriba. Claro, también puede ser indicativo de que, bueno, pues, evidentemente no tenían previsto hacer nada más ahí. O sea, que el tranvía no iba a continuar. Pero a la vista que el tranvía va a continuar, claro, me imagino que ahí tendrán que modificar, tendrán que reventar ese trozo de acera y, bueno, en fin, va a ser un cacao. Pero bueno, después veremos el resultado y va a ser divertido. Porque, claro, a mí me recuerda mucho más a la experiencia esa de los 600 metros que vamos, desde la altura, no dejas demasiado, un poquito más para arriba. Y llegamos hasta lo que era el Boulevard Rosa, que es un centro comercial que ahora es otra cosa, pero es un centro comercial igual, pero eso tiene otro nombre. Y fueron 600 metros de una vía única, con un palo y su catenaria, sí, efectivamente. Y en ese plan estaba el prestado de Grenoble y el Siemens combinó de colores. Yo, pues a poner, sinceramente, hubiera preferido más uno de los dos.
más que el Alstom, porque, no sé, el de Grenoble está bien porque era un tranvía como vamos, con piso bajo, pero también tenía una parte delante, la trasera, con 3 escalones, un pelín más arriba, ¿vale? Entonces dices, ostras. Sí, bueno, es un poco más jodido porque para hacer las grabaciones también porque tiene una puerta oscura, o sea, tiene un cristal oscuro. No hubiera podido hacer ni una sola bonita grabación como estos. Esa parte buena. Pero claro, el Siemens combinado, no sé. Yo es que ahí no lo veo, sinceramente. Yo lo que veo es que aquí será siempre Alstom. Supongo que será por el contrato o el megacontrato que habrá firmado o la Generalitat de Cataluña o el Ayuntamiento o ambos acordando para aportar dinero para poder pagar los tranvías en cuestión. Que de momento son 3 que ya están circulando, que ya hacen sus pruebas y todo, va muy bien. Pero claro, habrá que ver el planteamiento. ¿Y sabéis qué es el planteamiento? Pues el planteamiento es que cuando yo pregunté a uno de los conductores que estaban en Francia Masia, le pregunté, bueno, dice, ahora, ¿cuánto tarda usted en llegar desde aquí a cualquiera de los destinos de por allá? 18 minutos, más o menos, ¿eh? El que menos de 18 minutos. Pues a lo mejor uno tarda 2 minutos más. Pero claro, cuando dije,